Cara a Cara, la entrevista. 9 de la mañana con 17 minutos y ya está en la línea Ismael del Toro, alcalde de Guadalajara, a quien le agradezco mucho que nos acompañe en este programa Cara a Cara. Buenos días, alcalde. ¿Cómo estás, Jonathan? Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Pues, alcalde, me gustaría comenzar con el tema de el presupuesto. ¿Cómo viene para el próximo año? Tengo entendido, se presentó en comisiones ya, lo envió usted, por 9,181 millones de pesos, que es ligeramente menor al de este año, el presupuesto que proyecta para 2021 Guadalajara, ¿es correcto? Así es, te platico desde cómo creamos la Ley de Ingresos 2021, que obviamente pues tiene como consecuencia lo que está por aprobarse, que es el presupuesto de egresos. Uh-huh. Desde los meses más críticos ya del impacto económico de la pandemia, trabajamos los regidores y regidoras del ayuntamiento para sacar adelante un acuerdo de no incrementar predial, ni siquiera la inflación, y de no generar ningún impuesto nuevo, que apostáramos por jugárnosla con el bolsillo de las familias tapatías en cuanto a la ley de ingresos, y obviamente prever que en el gasto para este 2021 pues tuviéramos una contención, reducción, a lo mejor cambio de algunos proyectos y visiones para poder pues estar con la certeza de la suficiencia presupuestal para la prestación de los servicios, y sobre todo centrarnos en tres objetivos que son claves para el año 2021, que es el cuidado de la salud de los tapatíos. Vamos a seguir con los temas de la pandemia y por ende, como efecto de la misma, pues tendremos que apostarle al tema de la reactivación económica como uno de los ejes centrales, y además la política integral de atención de seguridad pública, que es pues el tema número uno que tenemos en la ciudad. Así es que pues, es un panorama complejo, pero pues que nos la jugamos por que los tapatíos no tuvieran un gasto adicional, que no fuera un tema que sea una preocupación más en cuanto a las preocupaciones económicas que vamos a tener, y saber pues mover las partidas y los proyectos para que podamos tener este presupuesto para hacer frente al 2021. Alcalde, ¿no hay ni siquiera un ajuste inflacionario, es decir, este 4% automático de todos los años en el predial y en otros pagos, o solamente en el predial? En el predial no hay ni siquiera ajuste inflacionario. Uh-huh. Hay algunos derechos y algunas cuestiones que sí se ajustaron. Incremento inflacionario, pero el 70% de tanto derechos y acciones de gobierno no tienen ningún incremento, solamente el 30%, pero pues son servicios especializados, algunas cosas así que no es para la generalidad, ¿no? Oiga, y sobre las obras o la inversión pública para el próximo año, ¿cuál es la principal apuesta? A ver, la apuesta es la misma desde los 2 años que ya llevamos corriendo, que es la recuperación del espacio público como eje central de la política de seguridad ciudadana. ¿Algún proyecto en concreto? Perdón, que lo interrumpa. Es que es en general la recuperación del espacio público. Uh-huh. Hemos invertido hasta hoy 2,500 millones de pesos con esta lógica de que la obra pública es el eje de la política de seguridad ciudadana, así es que obviamente tendremos menos recursos que estos 2 años para la bolsa de obra pública en el 2021, pero pues seguirá en este mismo rubro de seguir rescatando los espacios públicos de la ciudad para que sean el lugar del encuentro de los ciudadanos. Oiga, y sobre la posibilidad de más deuda, contratar más deuda ante este escenario del próximo año con recortes presupuestales a nivel federal, con todo lo que se viene. Jonathan, de no incrementar impuestos, también está la decisión de no adquirir deuda, y pues sí vamos a tener que hacer frente a la cerrazón de la capacidad de gestión de recursos federales, incluso hasta en el tema de seguridad, ¿no? Nosotros teníamos la bolsa de Fortaseg para la adquisición de equipamiento y ya lo desaparecieron, y vamos a tener que comprar ese equipamiento para la policía con recursos propios, y pues ese es un buen ejemplo de todo lo que vamos a tener que hacer y modificar para poder hacer frente al 2021, sin deuda, sin incremento, sin impuestos nuevos, sin incremento en predial, y con la necesidad de hacer frente a estos 3 grandes temas: salud, reactivación económica y la seguridad pública. De ese punto de reactivación económica, ¿qué hay de planes para el próximo año? Es decir, ¿más apoyos a empresas, al empleo, o en qué sentido viene la apuesta?
Así es, ya hemos anunciado tanto plataformas de vinculación empresarial con los que buscan un empleo, proyectos para incentivar el consumo desde los barrios y las colonias a través de un programa económico-social de apoyo a los comerciantes que tienen giros de abarrotes, cremerías, para que podamos reactivar la economía creciendo desde los barrios y las colonias, y además los programas de emprendimiento, de apoyo directo a los empresarios, que en todo el paquete pues es una de las grandes apuestas para el 2021. Oiga, tengo aquí un comentario, una radioescucha, Verónica Contreras, dice: se paran el cuello diciendo que no hay aumento al predial y suben el valor catastral de las fincas cada año. Eso es engañoso. Además, hacen ir a las oficinas a los adultos mayores para autorizar el descuento y ellos muchas veces no pueden salir. ¿Qué responde a esto, alcalde? Qué bueno que hace la pregunta, porque sí se malinformó respecto a las tablas catastrales cuando se aprobaron en el Congreso, porque faltó, lo que salió en la nota, faltó especificar que sí hay incremento en tablas catastrales, pero no aplica para el predial en el caso de Guadalajara, y así fue aprobado. Así donde sí aplica es ahí con su vecino, ¿no? En Zapopan. Desconozco, pero nosotros la jugamos para que ni siquiera con el aumento de las tablas catastrales tenga un impacto en el impuesto predial. Conste, alcalde, ahí para que tome nota, Verónica. Oiga, alcalde, y en otros temas, que también hay otros temas en Guadalajara, uno más, está el tema del caso de Luis Daniel, este muchacho, este joven que fue arrestado en la colonia Morelos el 26 de noviembre por 2 policías de Guadalajara. No lo reportan en cabina ni a sus superiores el arresto, lo golpean y después, el 6 de diciembre, el joven fallece en el hospital civil y los policías se dan a la fuga. ¿Qué avances hay de esa investigación? ¿Ya saben, ya dieron con los policías o qué ha avanzado, alcalde? Está en manos de la Fiscalía. La verdad es que tenemos toda la claridad y determinación de no permitir que se genere impunidad y que se logre el castigo de estos policías. Están giradas las órdenes de aprehensión, se trabajó desde el primer momento que tuvimos conocimiento. Como tú bien lo señalas, pues fue una actuación a todas luces fuera de legalidad, porque ni siquiera reporte en radio, en cabina. Pero no los han encontrado entonces. A ver, eso está ya caminando vía Fiscalía, pero nosotros estamos con toda la determinación de ya aportamos y seguir aportando lo que esté a nuestro alcance para que se pueda castigar. ¿Tenían un expediente limpio estos 2 elementos, alcalde, o habían aprobado sus pruebas de control, de confianza? Sí, el que esté activo, cualquier policía tiene que cumplir los requisitos, pero pues creo que son de los temas en los que tenemos que esforzarnos, no solo en los filtros de los exámenes de control de confianza, sino en hacer una depuración de los malos elementos que hay en las policías. ¿Pero me confirma que tenían aprobados los 2 sus exámenes de control de confianza? Debe de ser así. Tomo el dato y te lo paso para tener mayor Oiga, certeza. ¿y sabe por qué fue el arresto de este joven Luis Daniel en la colonia Morelos? No reportaron nada. No hay una actuación formal de la policía. ¿Qué edad tenía este muchacho, usted sabe? Creo que es menor de edad. Menor de edad. ¿Y sabía si se han acercado ustedes a la familia o algo más, o es la Fiscalía quien tiene esa...? Yo he estado en contacto ya con la familia. Hoy tengo una reunión también con colectivos de organizaciones civiles. La verdad es que pues es un tema que apena, que enoja y que tenemos que dar la cara para poder combatir radicalmente que nunca vuelvan a suceder actos de esta naturaleza y que en este caso pues se sancione a los culpables. Claro. Bueno, alcalde, ya para cerrar la entrevista, en el tema de... Me gustaría hacerle una pregunta, de hecho aquí hay un radioescucha que hace esa pregunta. ¿Qué opina usted, para cerrar la entrevista con un poco de candela, por decirlo así, nombre del bar o el restaurante bar al que acudió el gobernador con música en vivo? ¿Qué opina de que el gobernador haya acudido a este lugar en estos días recientes? No, ya externó él su opinión, no tengo nada que decir. ¿No? ¿Y usted le parece que los gobernantes deberían ser ejemplo en ese sentido, en este contexto de la pandemia? Claro, por supuesto, y creo que el gobernador lo ha sido. Él expresó ya su razonamiento y me parece que es totalmente respetable. Bueno, alcalde, ¿algo más que quiera añadir? Nada más, muchas gracias. Bueno, alcalde, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y estamos en comunicación. Gracias a ti, Jonathan. Buen día.
Bien, gracias. Bueno, ahí tuvimos al alcalde de Guadalajara, pues da información importante sobre este caso de Luis Daniel, el joven que fue detenido el 26 de noviembre en la colonia Morelos. Dice el alcalde que al parecer era menor de edad. Lo arrestan o lo detienen 2 policías de Guadalajara, lo golpean y días después, el 6 de diciembre, aparece fallece en el hospital civil, a donde llegó él por sus propios medios, y la fiscalía está investigando este caso para poder dar con los responsables, que son los policías, 2 policías de Guadalajara. Dice el alcalde que probablemente pues sí tenían acreditadas sus pruebas de control y confianza. Bueno, son las 9 de la mañana con 27 minutos. Vamos a un corte y regresamos para platicar con Paulina Contreras sobre 2 temas económicos: la ley Banjico y el salario mínimo. ¿Y la economía para qué? 9 de la mañana con 33 minutos y ya está con nosotros Paulina Contreras para platicar, economista, profesora de la Universidad Autónoma de Guadalajara, para platicar sobre la ley Banjico y también el aumento al salario mínimo. Bienvenida, Paulina, a Cara a Cara. Gracias, Jonathan, gracias por la invitación y un gusto estar aquí contigo y con todo auditorio. ¿Qué materias das en la universidad? Particularmente me toca comercio internacional y los temas de macroeconomía los primeros grupos, pero casi siempre son temas más de comercio. Ah, bien, pues mucho que analizar y estudiar para este año, ¿no? Sí, sobre todo pues ya con la entrada en vigor del TEMEC y el cambio además o ya la entrada del presidente Joe Biden. Es un reto interesante lo que viene en materia comercial y la implementación del TEMEC y pues evidentemente también lo que implica la situación económica para nuestro país en 2021. Bueno, Paulina, a ver, te invitamos para poder platicar sobre esta ley Banjico, que ha sido muy comentada, ha acaparado las portadas a lo largo de toda la semana, y hoy particularmente, es probable que en fast track, es decir, sin mayor trámite, sin discusión como acostumbran en el Congreso, los diputados puedan aprobarla, ¿no? Ya se ha manifestado el Banco de México en contra, ya se han manifestado la Asociación de Banqueros, especialistas, analistas económicos, y todo el mundo dice que es una mala idea. Pero todo el mundo lo plantea así, pero no sé si todo el mundo entienda qué es la ley Banjico. Entonces me gustaría hacer un ejercicio hipotético contigo de cómo se compran y cómo se venden dólares en México, ¿no? Supongamos que yo tengo, para explicar este tema, no sé, por ahí, $1,000, ¿te parece? Ok. Tengo $1,000 y yo quiero cambiarlos por dinero en efectivo. Si voy a un banco, ¿qué necesito? ¿Me los cambian así nada más, señor Lomelí? La verdad es que llega el cliente Lomelí y entonces le van a preguntar primero si tiene una cuenta en el banco al que está acudiendo. Entonces, de entrada, necesito una cuenta. Exactamente, de entrada no es tan fácil, sobre todo si lo haces en una institución bancaria. Puedes llegar a una casa de cambio y evidentemente ahí podrás hacer el intercambio, digamos, más libremente. Pero en una institución bancaria, lo primero que te van a preguntar es si tienes cuenta y no van a, digamos, los dólares te los cambian como tal, porque no es que vayas a depositarlos en tu cuenta en dólares, sino que se hace automáticamente el intercambio. El intercambio, claro. Entonces ahí de entrada hay unas restricciones. ¿Puedo cambiar cualquier cantidad? Se puede cambiar cualquier cantidad, pero sí hay restricciones porque a partir de cierto límite los bancos tienen la obligación de empezar a informar estas transacciones para evitar justamente también este tema de lavado de dinero. Muy bien, avanzando en este mismo tema, suponiendo que hay mucha gente que llega, tanto el señor Lomelí como algunos otros, a lo mejor cuyo origen, el dinero, es medio, digamos, incierto, por llamarlo así, y empiezan a cambiar en los bancos dólares. Supongo que los bancos nacionales, la banca comercial, va a empezar a tener muchos dólares. Así es. ¿No? Es decir, en físico. ¿Qué hace con esos dólares? ¿Con quién los cambia un banco comercial? Bueno, hay, digamos, cierta cantidad que estaría circulando en el mercado, pero llega un punto donde se le conoce como excedentes. Ya tienen muchos dólares. Cuando ya hay muchos dólares, entonces los bancos, pues en realidad tienen, digamos, una capacidad
o una determinación de cantidad de dólares que pues requieren y que tener de más pues tampoco les sería útil. Entonces, sí, ¿no? Aquí gastamos en pesos. Exactamente, la moneda en curso pues es en pesos y entonces bajo esa lógica lo que buscan es pues evidentemente no quedarse con esos dólares. ¿Y qué hacen con ellos? Esos dólares tienen digamos corresponsales o corresponsalías y pueden digamos en Estados Unidos. Venderlos en Como Estados socios, Unidos como sus socios digamos comerciales o financieros. Y supongo que eso requiere un trámite, una certificación. No es casi todo. Tengo un compadre en Estados Unidos que me los cambia, no es nada más como que llegue el banco y diga, oye, pues tengo estos dólares, me los compre, sino que hay todo un trámite, digamos, y todo una especie, digamos, de regulación que permite este tipo de transacciones. De ahí que, digamos, los riesgos que hoy se proponen para esta propuesta, para la ley del Banco de México, pues en cotidiano o actualmente, pues los absorbe de alguna forma, entre comillas, los bancos comerciales, porque en este proceso exactamente, pues están tratando de evitar justo. Ahora, ya pusimos sobre la mesa, tú cambias dólares, hay restricciones, te piden tu pasaporte, límites máximos, cuenta en el banco. ¿Por qué todas estas restricciones de Estados Unidos? ¿Para evitar qué? Justamente para evitar el tema del lavado de dinero, que sean de procedencia ilícita o que no tengan una procedencia, digamos, legal, y entonces se contamine de alguna forma el dinero que pues está técnicamente, legalmente en curso. Es decir, ¿todos los bancos o la banca comercial tiene estos corresponsales o estos socios en Estados Unidos o no? Por Por lo menos los más grandes sí son los que tienen estos corresponsalías y tienen este servicio porque además, por ejemplo, de hecho era un tema que se discutía y se ponía sobre la mesa en estos días, que si la reforma estaba hecha para específicamente un banco y decían específicamente para Bancoppel. Así es. ¿Él tiene corresponsales? Y él ni siquiera tiene el servicio de cambio de recibir dólares. Entonces, de entrada no está hecho para Bancoppel. Digo, vale la pena aclarar, pero no todos los bancos tienen este servicio de recibirte dólares y pues todos te piden de entrada que sí tengas esta cuenta. Entonces, al sí tener esta recepción, automáticamente están obligados a tener este corresponsal en Estados Unidos para poder. Ahora, ¿cuál es la procedencia de los dólares en México? Las tres principales, tú dime si es correcto. Entiendo que la principal procedencia de los dólares en México, los que circulan, son el turismo. Vallarta, Cancún y todo. Las remesas, que entiendo ahí hay una puntualización, son mayormente transacciones electrónicas. Solo el 99%. Solo el 1% es en efectivo. Es decir, los paisanos no llegan con maletas de dólares aquí a intentar cambiarlas. Las envían por transferencia electrónica y aquí las sacan en pesos la familia. Y la tercera fuente de procedencia de dólares en México es el narco. ¿O no? Digamos el narco que debe tener mucho efectivo. Sí, sin embargo, en teoría, pues no hay manera de contabilizarlo como tal o legalmente como tal. Legalmente o en la contabilidad, digamos, nacional, sería la inversión extranjera. Claro. Pero, bueno, que es una manera muy elegante de No, o sea, en general, la inversión extranjera sería la tercera fuente, digamos. Y debe haber una cantidad del narco. Exactamente, y de hecho, de ahí que no cuadre el tema de los dólares que circulan en nuestro país. De hecho, en contabilidad nacional se hace una especie de balance también, así como se hace en las empresas, se hace un balance y en efecto, pues al final no cuadra y puede haber esos descuadres porque justamente hay más dólares en efectivo de los que en teoría entraron por medios legales. Y asumimos que son del narco. Entonces, alguna parte, no todos, otros pueden venir pues literalmente de transacciones, ventas, compras, ventas, comercio en efectivo. Pues viva México, ¿verdad? A ver, entonces, ya una vez entendido cómo funciona este tema de los dólares, ahora sí, ¿qué intenta regular la ley Banjico? Lo que intenta hacer esta ley... Se supone que toda ley intenta resolver un problema, ¿no? ¿Qué es lo que plantea? Sí, lo que plantea el senador Monreal es que, pues, hay, según el diagnóstico del senador, es, pues, un problema para los migrantes que tienen estas remesas en efectivo y que no las pueden incorporar digamos, a la liquidez diaria, es decir, no la pueden transformar en pesos y no la pueden utilizar. Pero, pues, como bien anotabas hace un momento, en realidad, pues, es el 1% del total de las remesas. En realidad no es tanto un problema. Él decía que hay comunidades como de donde él viene, en Zacatecas, donde sí es un grave problema, pero, pues, en realidad no puedes generalizar y hacer una ley para todo un país por un 1%. Uno de los argumentos era, por ejemplo, el sector restaurantero, los meseros, en el sector turismo, toda esta gente que se dedica, todo este sector que se dedica en el turismo, a los servicios, decía, pues es que como
no pueden cambiar en buenas condiciones sus dólares y se los pagan muy baratos. Entonces, pues esta ley va a beneficiar a ese sector. Pues evidentemente el tema del tipo de cambio es literalmente un mercado, o sea, oferta y demanda. Entonces, al final, pues tú estás accediendo a que el hecho de que te paguen con dólares, automáticamente va a haber un tema ahí de pérdida o ganancia, dependiendo del momento cuando hagas la transacción. Ahora, justificar, digamos, una ley de esta magnitud bajo ese pretexto me parece que es, digamos, absurdo en el sentido de, pues son las menos transacciones o el menos volumen, digamos, y además, pues técnicamente ya hay pues este mecanismo en el cual los bancos comerciales pues buscan atraer o captar estos recursos a través de medios legales y formales, que ciertamente te castiga un poco por este tema del tipo de cambio, pero pues en realidad tú estás accediendo a utilizar moneda en curso que no es de la de tu país. Bueno, ahora, entonces plantea esto el senador Monreal, ya vimos, y al menos los datos que tenemos es que en realidad no ni es un problema de fondo, ni soluciona, y es una ley demasiado amplia como para que la consideremos, por eso ha generado tanta polémica. Ahora, ¿qué es lo que propone la ley? ¿Qué va a pasar con esos dólares que muchas instituciones bancarias no van a poder seguramente llevarlos con sus socios porque no tienen o porque no se los va a aceptar Estados Unidos porque probablemente vengan de lavado, ¿cierto? En realidad lo que está haciendo la propuesta es que estos excedentes ya no sea necesario mandarlos a los corresponsales, o sea, que los bancos no necesariamente tengan que negociar con sus corresponsales en Estados Unidos, sino que sea el propio Banco de México quien compre estos excedentes y adquiera estos dólares en circulación. El Banco Central, que para ponerlo en términos pues más sencillos, el Banco de México es un banco de bancos, es decir, no es un banco en el cual las personas comunes y corrientes podamos tener una cuenta. No. Y el objetivo del Banco Central es mantener la estabilidad de nuestra moneda. Entonces, ¿por qué tener dólares por parte del Banco de México? Pues porque tiene reservas y porque al final estos dólares pues les sirven para apuntalar justamente la fortaleza del peso, de alguna manera. Pues, esa es su misión del Banco de México. Su misión es mantener la inflación controlada. Es decir, que a mí un kilo de huevo hoy no me cueste mañana 20 o 30 o 50% más. Exactamente. O sea, que tu moneda valga, tus 100 pesos de hoy valgan prácticamente lo mismo mañana o al cierre del año o el próximo año, o con una variación ligera como es este caso del 3%. A ver, ahí para entonces darle el golpe y saber, y entonces a mí qué esta ley Banjico que tanto están comentando. Entonces el riesgo está, ¿por qué debería interesarnos a un ciudadano promedio? Porque entonces al absorber estos dólares el Banco Central, lo que hace es que le afecta en las reservas internacionales o en qué sentido afecta que podría haber un riesgo en la solidez del banco y por lo tanto en el valor de la moneda, ¿es correcto? Así es. Bueno, en realidad no va necesariamente a incorporar estos dólares a las reservas o no está planteado como tal, pero de entrada ya es tener activos en su poder, o sea, tener dinero en su poder que no se sabe la procedencia. Entonces, al ser un organismo internacional, o sea, o con transacciones o con, transacciones internacionales, lo hace sujeto a que, pues, por ejemplo, otras autoridades en Estados Unidos, pues, empiecen como a bloquear transacciones con el Banco de México que se suelen hacer, por ejemplo, estos intercambios de dólares para poder hacer estas líneas swap para poder inyectar dólares al mercado, pues es una interacción entre la Fed y el Banco de México. Ya no podríamos hacerlo. Podría haber sanciones. Podría haber sanciones. Bajo la presunción de que es dinero sucio. Exactamente. Entonces, estarían este tipo de sanciones. Pero de entrada, más allá del tema de la contaminación del dinero que podría tener Banjico, además lo que preocupa es que se estén metiendo con el Banco de México, es decir, con un organismo que desde 1995 es autónomo y que yo creo que quienes nos escuchan y que tienen quizá pues más de, 35 años recordarán que la crisis del 95, pues los datos hoy nos dicen que es más cruda esta, es decir, hay una mayor contracción de la economía, pero seguramente en aquel momento quienes nos escuchan recordarán que fue mucho más crítica en materia financiera. Sí. Y justamente por la falta de autonomía de un banco central, porque el peso se nos depreció impresionantemente en aquel momento. Hoy no se ha depreciado tan fuerte porque tenemos un banco central sólido y autónomo. O sea, lo que propone esta ley, en otras palabras, es que el Banco Central, que es el encargado de estabilizar, de mantener la estabilidad de nuestra moneda, probablemente absorba los dólares, que probablemente son dinero sucio, de bancas o de la banca que no tiene socios ni manera de comprobar
de dónde vienen esos dólares. Es decir, beneficiaría en último término, planteado así, al narco y a quienes le lavan o le reciben dinero al narco. Sí, porque en realidad, bueno. de alguna forma, o sea, en realidad no estás beneficiando mayoritariamente a la población por la que supuestamente hiciste esta propuesta. Entonces, pues en realidad estás beneficiando a una población mayor y el daño me parece que es mucho mayor al beneficio que podrías estar logrando. Bueno, Paulina, pues ahí estuvo esta explicación, no sé si hayamos dado muchas vueltas, pero espero haya sido clara porque a mí me parece que es importante y al final lo que está en juego es la estabilidad de nuestra economía. Así es. Los precios. Sí, la estabilidad, la credibilidad de un organismo. El propio Moody's ya hoy sacaba un comunicado, más bien ayer sacaba un comunicado en torno justamente a este tema, diciendo que el riesgo es muy alto y pues es tema de credibilidad y es tema también pues de confianza en el sistema financiero. Bien, Paulina, pues si te parece, ahí está la explicación con Paulina Contreras, economista y profesora de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Son las 9 de la mañana con 47 minutos. Si tienes alguna duda o qué te pareció aquí la explicación que intentamos compartir o que compartimos, envíanos tus comentarios al 33 18 80 76 41. Vamos a un corte y regresamos para hablar del salario mínimo. ¿Y la economía para qué? 9 de la mañana con 50 minutos, seguimos con Paulina Contreras, economista y profesora de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Acabamos de hablar sobre la ley Banjico, que dice Paulina que sí se aprueba hoy. Yo creo que sí pasa, porque en realidad ni siquiera ha habido un pronunciamiento del presidente como para decir, bueno, vamos a, como en otras ocasiones, por ejemplo, con la de las comisiones bancarias, sí, que también fue un disparate y hubo ahí un frenón en seco, sí hubo posicionamiento del presidente. Hoy este silencio, hasta la propia Secretaría de Hacienda me llama la atención, porque la Secretaría de Hacienda debería estar preocupada y no hay nada al respecto. Entonces, sí, ese silencio me preocupa. Bueno, pues vamos a estar pendientes, hoy se desarrolla este tema. Y el otro gran tema que quiero abordar contigo, Paulina, es el salario mínimo. Hay una propuesta de el presidente de aumentar 15% el salario mínimo. Con esto ya tendríamos un aumento, si se aprueba, de, si no recuerdo mal, más del 50% en el sexenio, ¿cierto? Así es, pues en realidad ya hemos tenido, este sería el tercer año, pues prácticamente con incremento y sería sustancial. Digamos que sería quizá en materia de economía, creo que el logro más relevante de la administración federal, en mi criterio, en este tema, digamos, económico. Que yo allí tendría mis reservas y vamos a discutirlo. A ver, ¿qué es el salario mínimo? ¿Qué es el salario mínimo? Bueno, el salario mínimo es un parámetro que se utiliza para establecer pues justamente este nivel mínimo al cual pues deben recibir los trabajadores como pago correspondiente a su jornada. No pueden recibir menos de eso. Técnicamente, pues no, sabemos y es 123 la hora, ¿verdad? Ahorita. El día. El día, perdón. Sí. No, bueno, pensé en Estados Unidos. Sería fenomenal. Sí, es 123 pesos por día. Antes, recordemos, justamente hace algunos años se desindexó, digamos, el salario, porque era un parámetro, o sea, además de ser el parámetro para el trabajo, pues también era el parámetro para una serie, digamos, de tarifas, cuotas, temas de créditos, etcétera, que estaban ligados o indexados al salario mínimo. Y el salario mínimo, al ser ahorita 123 al día, es decir, tú no puedes recibir, sería ilegal, menos de 3,746 pesos al mes. Así es. ¿Verdad? Uh-huh. Y si se aumenta 15%, el salario mínimo serían 4,307 pesos. Ahora, ¿a quién beneficia este ajuste? Porque si yo gano 2 salarios mínimos, pues no es que esos 2 salarios mínimos me los van a aumentar. Así es. Beneficia directamente a quien gana. Es decir, a quienes ganan un salario. Un salario, nada más. ¿Y cuántos ganan ese salario? Fíjate que si nosotros vemos, por ejemplo, la encuesta de ocupación y empleo, estamos hablando de alrededor de 12 millones de personas las que ganan el salario mínimo, y ocupados, sabemos en México, alrededor de 55, 56 millones de personas las que estamos ocupados o trabajando, que sería como un sinónimo. Y entonces de estos 12 millones de personas que son las que reciben hasta un salario mínimo, así lo clasifica el INEGI. 12 millones me parecen muchas. La realidad de las cosas es que muy pocas están en el sector formal.
Muchos otros son en el sector informal, o sea, la mayoría, me atrevería a decir que una proporción de 20% es en el sector formal y el resto es en el sector informal. Ahora, con el tema del salario mínimo hay, digamos, un tema muy complejo porque, sobre todo en el caso del sector formal, tenemos que reconocer que sigue habiendo una especie de subregistro, es decir, que muchas personas no ganan necesariamente ese salario mínimo, sino que ganan más, pero las registran con un salario mínimo. Entonces, Sí, en porque están realidad, subcontratadas. o están subcontratadas, que ese es otro tema, pero o sea, hay personas que en su trabajo habitualmente pues suelen quizá ganar más, pero acuerdan, digamos, el poder estar con este salario de un salario mínimo. Entonces eso distorsiona también el tema de las decisiones, pero estamos hablando de estos 12 millones de personas en México que pueden ser hasta un salario mínimo, aunque pueda haber, digamos, temas compensatorios en ese sentido. ¿Cómo explicas este dato que nos daba Gabriela al principio del programa? Decía, el promedio del salario en el Jalisco es de 11,700 pesos. Es mucho, ¿no? O es porque es el promedio, es los que ganan 100 y los que ganan 6 o 3. Se promedia exactamente entre pues toda la población, no. Uh-huh. que y fíjate que aquí ha ocurrido algo pues bastante digamos, ilustrativo, sobre todo en este momento. Se está recomponiendo a raíz de la crisis esta población en cómo están ocupados por nivel de salario. Uh-huh. Curiosamente, las personas que estaban ocupadas y que ganaban más de 3 salarios mínimos, hoy están migrando a la parte baja, digamos, de la medición hacia este esquema de menos de 3 salarios mínimos. Entonces, estamos viendo justamente este cambio, pero hasta antes, digamos, o hasta la última medición donde Gabriel, como bien anunciaba o anotaba, el promedio es 11,000 pesos, más o menos, pues es justamente porque estamos midiendo a la parte alta de la como pirámide, digamos, y a la parte baja, y por eso da ese resultado. Bien, a ver, asumiendo entonces ahora que son estos 11 millones a los que se podrían ver beneficiados, lo cual, insisto, me parecen muchos, pero bueno, ahora, a esos beneficiaría. ¿A quiénes más? Si ya se desindexó, es decir, si ya tenemos el UMA o los UMAS, por ejemplo, ¿qué sí se mide con el salario mínimo? Los contratos sindicales, de sindicatos, de grandes sindicatos, entiendo que también se negocian en términos de salarios mínimos, ¿no? Es decir, le dicen al trabajador, tú vas a ganar tantos salarios mínimos, y si el salario mínimo es ahorita de 123 y mañana de 150, allí esos sectores de los sindicatos, de los trabajadores sindicalizados, se benefician también, ¿es correcto? Sí, porque son los grandes beneficiarios. Ese punto también sí está ligado al tema salarial, más allá de que se haya desindexado, ese punto contractual evidentemente sí está. Entonces es bueno para esos sectores. Sí, en ese sentido es bueno. Pero volvemos al tema, hay, digamos, disyuntivas, porque sí podemos hablar de 12 millones, pero en realidad pues no son formales, muchos de ellos entonces no tienen contrato, es mucho menos la proporción real que se estaría beneficiando, pero pues también tenemos que verlo desde el punto de vista de las empresas. Me parece, Jonathan, que no podemos perder de vista también que el tema de la nueva ley de pensiones va a modificar también para ellos un esquema y pensar en empresas. ¿Alguien quiere pensar en los empresarios? Sí. Es que pensar en empresas, a veces decimos, bueno, los grandes corporativos, pero no se nos olvide que México en un 98% está lleno de micros y pequeñas y medianas empresas. Claro, entonces, no están en la mayoría. Claro, o sea, el 99%, 98% son de micro, pequeñas y medianas y están en una complejidad en este contexto donde ahora tendrán que incrementar aportaciones de pensiones y en algunos casos pues tendrán que hacer este incremento al salario mínimo. Oye, ¿y es viable o se podría aplicar esta propuesta de Coparmex de que la mitad del 15% lo ponga el patrón y la otra mitad del gobierno? Está raro, ¿no? La verdad, yo no lo creo tan viable en el sentido de pues que los recursos para el subsidio por parte de el gobierno, no los veo como factible de fondear. De entrada, si no hemos visto estímulos fiscales para el tema de la crisis, difícilmente creo que van a hacer una modificación de esta manera para pues poder subsidiar el salario. Entonces, creo que tendría que ser una discusión que además no les queda mucho tiempo porque se tiene que aprobar el 31 de diciembre. ¿Quién no aprueba el salario mínimo y cuándo? La
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, que está compuesta por el sector gubernamental, representantes del sector privado y representantes del sector trabajador, o sea, sindicatos, y pues tienen hasta el 31 de diciembre para que entre en vigor, y lo aprueban. Exacto, el 1 de enero del 2021. Entonces, pues tendrán que negociar y ver si se aprueba este 15% o un punto medio, que es lo que proponía al principio. ¿Tú crees que se aprueba el 15%? Yo creo que no, que irá un poco más abajo. Alrededor de un 8, un 10%, pero de cualquier forma es favorable que se esté haciendo este incremento al salario, sin perder de vista que pues también es un reto para las empresas. Bueno, digo, no sé si quieran verlo vaso medio lleno, medio vacío, pero si quien gane 3,746 pesos, que es un sueldo, ¿alguien vive con 3,746 pesos? No, y de hecho las propias mediciones dicen que no alcanza para la canasta básica alimentaria, sí, claro, de ahí que sea la necesidad de incrementar. Quien gane eso, pues bueno, podría llegar, si se aumenta el salario 15%, a 4,307. Pues Paulina, muchas gracias por habernos acompañado, se nos acaba el tiempo, pero muy interesante todos estos planteamientos económicos. Gracias a ti, Jonathan, por la invitación, siempre un gusto estar aquí. Bueno, pues aquí estuvo Paulina Contreras, economista y profesora de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Muchas gracias por haberme acompañado en Cara a Cara. Yo soy Jonathan Lomelí, espero haya sido de tu agrado el programa. Hoy hay que estar atentos en la agenda pública de Jalisco. Hoy se eligen a los 9 magistrados que pues van a encabezar allí, van a completar el Supremo Tribunal de Justicia. 9 magistrados hoy sesionan los diputados, para que estemos atentos. De esto les informamos el día de mañana. Muchas gracias por haberme acompañado. Yo soy Jonathan Lomelí. Mañana Cara a Cara a las 9 de la mañana.